Muy buenos días, el tema de hoy es reconociendo la voz de Dios. Vamos al libro de Jueces, capítulo 6, 36 al 40. Y Gedeón dijo a Dios: si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviera en el vellón, solamente quedando seca toda la tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Y aconteció así, pues cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó de él el rocío un tazón lleno de agua. Mas Gedeón dijo a Dios: no se encienda tu ira contra mí, si aún hablaré otra vez. Yo no hablaré esta vez, solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo Dios así, solo el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo rocío. Tremendo cómo podemos reconocer la voz de Dios. Este hombre, Gedeón, pidió 3 respuestas para que el Señor realmente entendiera que estaba él ahí. Ojalá nosotros pudiéramos hacer lo mismo que hizo Gedeón. No solamente que escuchemos una voz y creemos que Dios me habló. Debemos probar los espíritus, dice la palabra de Dios. Pero mire que este hombre, Gedeón, pudo escuchar la voz del Señor, pero aún así dudó. Por eso 3 veces le preguntó. Ya que es cuando escuchamos la voz de Dios, preguntamos, ¿sabe quién nos habla? ¿Quién es el que está hablando? Gedeón tuvo una revelación física de Dios y aún así dudaba de lo que había escuchado, hasta el punto de pedir una señal. No una ni dos, sino 3 veces pidió una señal, pero tremendo que encontramos en este capítulo 6 que el Señor le respondió 3 veces, le respondió a la señal y le confirmó en la señal. Y él pudo entender que esa voz era directamente de Dios y que no era su imaginación, sino era el Señor hablando a través de lo que él entendía o escuchaba. Así debemos hacer usted y yo, debemos pedirle dirección al Señor para encontrar cómo podemos entender si es el Señor o yo, o si es mi voz la que pronto está actuando. Otra respuesta la encontramos en 1 Samuel capítulo 3, 1 al 10. Dice: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia, y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y dijo: hijo mío, no he llamado, vuelve a acostarte. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare, dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Y así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras 3 veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Tremendo aún como Elí guía también a Samuel a que podía escuchar la voz de Dios, pero como Elí ya reconocía la voz del Señor, entonces él sabía que era el Señor el que lo estaba llamando. Pero ¿por qué pasa eso en la palabra? Porque el Señor nos muestra por la intimidad que hay con el Señor, esa dependencia con el Señor, ya que Elí venía formando a Samuel. La palabra encontramos que él fue muy entregado, muy niño, en Samuel a Elí, y Elí lo formó y lo educó en las palabras de Dios, en las escrituras, en el propósito, en el llamado, y cómo el Señor empieza a llamarlo y él empieza a reconocer la voz de Dios, ya que de ahí para adelante encontramos que Dios le habló muchas veces a Samuel, porque él ya reconocía la voz de Dios y era el Señor el que le estaba hablando. Esta pregunta de si Dios habla o no habla es una pregunta hecha por muchas personas que a través de todos los tiempos, pero como Samuel escuchó la voz de Dios, pero no la reconoció hasta que fue instruido por Elí y guiado y orientado de cómo debía hacerla. Cuando escuchamos la voz de Dios, ¿cómo sabemos que es Él quien habla? Primero que nada, nosotros tenemos algo que ellos no tenían: la palabra. Nosotros contamos con la palabra de Dios, ya que ellos era una intimidad, una cercanía con el Señor a través de la oración y el clamor. Pero encontramos con la palabra, podemos encontrar la orientación de Dios a través de la palabra y la escritura, ya que en la palabra encontramos en 2 Timoteo 3, 16 al 17, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto,
perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué pregunta tenemos acerca de algún tema o decisión en nuestras vidas? Ya que lo que dice la palabra de Dios de ello, ¿qué es lo que el Señor nos quiere hablar? Dios jamás nos guiará o dirigirá contrario a lo que Él ha pensado o prometido a través de su palabra. Ya que en el libro de Tito 1:2 dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios no miente, la cual Dios que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. El Señor no miente, su palabra es viva y eficaz, su palabra es certera, su palabra es verdadera, su palabra es confrontante. El Señor quiere llevarnos a que usted y yo nos sometamos a la palabra, que encontremos orientación y dirección del Señor para cada situación a través de la palabra, pero en usted y en mí está en que realmente nos enfoquemos qué es lo que el Señor quiere hablarnos a través de la palabra y poder obedecer lo que nos dice a través de la palabra. Y a través de la oración, el Espíritu de Dios nos da la dirección y el conocimiento que es lo que el Señor quiere hablarnos o enseñarnos en su palabra. Ya que el mismo Señor Jesús lo dijo en Juan 10:27, dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Para escuchar la voz de Dios debemos pertenecer a Dios, ya que las ovejas conocen la voz. El Señor conoce la voz de sus ovejas, pero usted y yo como ovejas debemos reconocer la voz del Señor, ya que cuando escuchamos la voz de Dios somos aquellos de los que le pertenecemos a Él, aquellos que hemos sido salvos por su gracia a través de la fe, ya que el Señor Jesús es el que nos lleva a reconocer que usted y yo pertenecemos a Él. Estas son las ovejas que oyen y reconocen su voz porque la conocen como su pastor. Si queremos reconocer la voz de Dios, debemos pertenecerle a Él, reconocer que Él es nuestro guía, nuestra luz, nuestro Redentor, nuestro Libertador, el Hijo de Dios, Jesucristo. Escuchamos su voz cuando pasamos un tiempo de calidad diariamente en la oración, en el clamor y en la intercesión, pero también en tiempo de meditación y estudio de la palabra de Dios, contemplando su palabra, meditando en su palabra por un tiempo largo y pasar en esa intimidad con el Señor a través de la palabra. Nos será fácil reconocer a usted y a mí su voz, su guía para cada una de las áreas de nuestra vida. Nosotros debemos reconocer la voz del Señor para cada decisión que vayamos a tomar. No tomemos decisiones basadas en nuestras emociones, nuestros pensamientos, o porque otra persona lo dijo o porque alguien nos lo recomendó. Los empleados en el banco están entrenados para reconocer falsificadores mediante el minucioso estudio de los billetes genuinos. Así es fácil reconocer los falsos. Debemos estar tan familiarizados con la palabra de Dios que cuando alguien nos hable una mentira podamos tener la claridad que no es de Dios, que no viene de Dios, viene del enemigo, ya que mientras que Dios puede y habla audiblemente a cada uno de nosotros hasta el día de hoy, Él habla primeramente a través de su palabra, pero a veces también habla a través del Espíritu de Dios, nos habla a nuestro corazón, y hace a través de circunstancias, a través de la exhortación de otras personas. Al comparar lo que escuchamos a la verdad de las Escrituras, podemos comprender y reconocer su voz. ¿Qué situación usted está pasando o está viviendo en la cual usted todavía no reconoce la voz de Dios? O mejor aún, no ha entrado en estos tiempos de intimidad y clamor delante del Señor. Mire que cuando usted y yo entramos en tiempo de oración, pero son tiempos de calidad, tiempos en los cuales no medimos el tiempo, no le decimos al Señor, tengo 5 minutos, 10 minutos para orar o hablar contigo. No, tenemos que dedicar un tiempo en el cual el tiempo no sea medido, que usted y yo entremos a la oración. Por eso es tan importante que lo busquemos en la madrugada, cuando hay silencio, cuando hay el bullicio, cuando no estamos afanados, que usted y yo nos levantemos ojalá una hora antes de lo acostumbrado y podamos entrar en esa intimidad y hablar con el Señor, orar con Él, hablarle al Padre, decirle cuáles son nuestras dudas, nuestras inquietudes, nuestras necesidades, y ponerlas delante de Él, exponer todo lo que estamos viviendo, lo que estamos pasando, poder hablar con Él como si estuviéramos hablando con el Espíritu Santo, ya que el Espíritu Santo es una persona, es la tercera persona de la Trinidad, y Él nos va a escuchar y nos va a orientar. Pero también encontramos la respuesta en la palabra. Pueda que usted y yo escuchemos la voz audible, pero vamos a dudar si pronto es mi voz, la voz del enemigo o la voz de Dios. Pero cuando usted y yo escuchamos la voz, pero vamos y nos metemos en la palabra, Señor, confírmame a través de la palabra, que yo lo que lea esa palabra, seas tú confirmándome y hablándome, y le aseguro que le hablará el Señor así como habló con Gedeón, así como habló con el profeta Samuel, así le hablará a usted y me hablará a mí, y nos dará esa convicción, esa firmeza, esa determinación, esa claridad y entendimiento, lo que usted y yo debemos empezar a hacer o ejecutar acorde a las circunstancias que estemos viviendo, estemos pasando, lo que vayamos a hacer. Él nos guiará y nos direccionará y nos sacará y nos llevará en feliz término, porque la palabra de Dios dice que donde está el Espíritu Santo hay libertad, y donde hay libertad es porque está el Espíritu Santo obrando. Oro y le pido al Señor que sea el reconocimiento de la voz en Cristo Jesús. Amén.